Bueno, arrancamos QR, medio que ya lo arrancamos en el pase con Juan Di Natale, conversando un poco sobre lo que dejó el mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei, por cadena nacional. No quiero reiterarme de lo que acabamos de conversar con Juan, porque además hoy tenemos equipo casi completo en QR, así que inmediatamente vamos a analizar todo esto con Guido Bambini, con Mariano Hamilton, con Irina Hauser, con Martín Granowski y también con algunas comunicaciones, saber, sobre todo desde la vida política y del Congreso de la Nación, cómo recibieron en el Congreso este mensaje del presidente. Nada mucho que agregar respecto a lo que decíamos con Juan Di Natale, ¿no? Pensar a quién le está hablando el presidente, el mensaje que ya nos tiene acostumbrados y que nos sorprende, pero al mismo tiempo no se puede naturalizar, que es señalar a uno de los poderes del Estado, y como solemos escuchar a Carlos Heller decir, es el poder. De los tres poderes es el que define la vida democrática por excelencia, porque en dictadura ejecutivo hay, poder judicial hay, no funciona como tiene que funcionar, pero poder judicial hay. Lo que se anula en una dictadura o en un gobierno autoritario es el Congreso. Y el presidente tiene un mensaje muy fuerte. No es novedad, es cierto, pero es como si esa tensión fuera encontrando quizá un punto de no retorno a medida que avanzan proyectos de ley o eventualmente se caen los vetos del presidente a proyectos que el presidente dice nos lleva al borde del abismo, nos lleva a la hiperinflación, que más o menos es lo que quiso decir el presidente. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Bueno, ahí se nos ocurre que hay algo muy claro en el camino y que está muy cerca y que coincide el presidente y coincide en el resto de las fuerzas políticas, que es octubre. En algún punto, el mensaje de hoy del presidente de la Nación nos lleva a octubre, porque incluso el presidente lo dijo. En octubre está la oportunidad para que efectivamente todo esto se acabe, y que el Congreso deje ser lo que es y me responda a mí y haga lo que yo quiero que haga, lo que el Poder Ejecutivo necesita que haga el otro poder o uno de los tres poderes del Estado. Y tiene razón. Y tiene razón, porque hay una pregunta. Si el presidente le manda un mensaje a los mercados y dice me tienen que sacar con los pies para adelante, otra vez la muerte rondando al presidente, no. El presidente tiene permanentemente dos campos semánticos muy claros, la sexualidad y la muerte. Todo el tiempo está en las figuras que elige, las metáforas que elige, todo el tiempo van hacia esos lugares. Con los dos pies para adelante me van a tener que sacar, no lo voy a permitir. Y si pierde las elecciones en octubre, ¿qué? ¿Qué hay que esperar? ¿Cuál será su reflejo? Porque tiene que seguir siendo presidente de un sistema republicano. Pero el presidente alienta y alimenta algo que efectivamente está dentro del juego democrático, que son las elecciones. Con este mensaje, que es un mensaje sí para los mercados, pero que también es un mensaje de cierta debilidad después de una derrota muy fuerte en el Congreso Nacional. Vamos a compartir parte de lo que decía el presidente y enseguida nos metemos en el análisis con la mesa de QR. En este viernes por la noche bastante atípico, muy caliente, después de la palabra del presidente y sobre todo en función de lo que viene, en función de los cierres de alianzas, los cierres de listas, la actividad en el Congreso, la discusión de los vetos, y la vida común y corriente de cada uno de los argentinos y argentinas, que tiene que decidir si el mensaje del presidente, que pide paciencia, en un momento menciona la palabra paciencia el presidente. Es decir, el presidente sabe que hay dolor, sabe que hay consecuencias del ajuste y trata de revitalizar la narrativa de que sufrir tiene sentido y que todo lo que se sufrió hasta acá no lo podemos echar por la borda. Y pide paciencia. No sé si había aparecido la palabra paciencia, que por lo menos para mí indica un gobierno que sabe que empieza a haber ciertas resistencias por parte de la ciudadanía a sus políticas de ajuste o empieza a perderle sentido, por lo menos a cuestionar ese sentido. Enseguida hablamos con Carlos Heller, que es diputado nacional, pero sobre todo es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Está en medio de toda esta discusión también. Arrancamos QR, esto decía, entre otras cosas, el presidente en cadena nacional hace algunos minutos. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos.
Quiero ser muy claro con algo. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Muy bien, arrancamos el análisis de lo que dejó el mensaje presidencial. Martín Granoski, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Hola le va? Mariano Hamilton. Buenas noches. Hola Guido Bambini. Buenas Enseguida noches. nos saludamos a Carlos Heller. Martín, por lo menos primera impresión después de haber escuchado al presidente. Si no fuera periodista, estaría mirando QR y no habría escuchado el mensaje porque no tiene ningún sentido. Es una repetición absoluta, machacar y machacar y machacar. Sin novedad. Sin ninguna novedad. Mariano. Sí, es como el mismo mantra de siempre, ¿no? Con datos que no se entiende si son verdad, si no son verdad. Uno tiende a pensar que no son verdad por las barbaridades que se escuchan, pero es el mismo mantra de siempre. A mí no me sorprendió lo más mínimo. Guido. Es el no anuncio del presidente que tal vez sabe algo que nosotros no sabemos, algún dato malo de la semana que viene. Sabemos el dato de inflación de INDEC la semana que viene. Bueno, veremos si efectivamente está pensando en eso. El dato de inflación es esta El semana. miércoles que viene. Bueno, interesante para poner arriba de la mesa. Lo saludo a Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Pablo y compañía. Gracias, Carlos. Gracias además por viernes noche, cerrando la semana. Pero la verdad es que por las características de dirigente político, por integrar el Congreso Nacional y también por ser parte de la comisión, una autoridad de la Comisión de Presupuesto, ¿qué te deja el mensaje del presidente que le apunta al Congreso, es decir, a ustedes directamente? No, a ver, primero, como recién rápidamente dijeron todos tus compañeros, el discurso no tiene ninguna novedad. En líneas generales es una repetición. Mira, yo tengo acá las cosas que Milei dijo cuando presentó el presupuesto que nunca se trató. Sí. Ustedes se acordarán que Milei vino al presupuesto al Congreso en vez del ministro de Economía y hizo una presentación. Dijo, la primera premisa de la que partimos, que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de la deuda a pagar. Es decir, el nivel de gasto del hogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados netos del monto de intereses a pagar por la deuda. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después de ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para ver cuánto podemos gastar. Que es la famosa cosa del presupuesto al revés. No, porque según el presidente no es cierto que las necesidades son derechos y que el presupuesto hay que hacerlo con los ingresos y después ver cómo se gasta para hasta donde alcanza, digamos, y chau, y si no alcanza hay que ajustar. ¿Qué es lo que vienen haciendo? ¿Qué es lo que vienen haciendo? Pero esa es la esencia del así proyecto que dice que va a enviar, que hoy anunció que va a enviar al Congreso otra vez. Sí, pero bueno, esos son gestos. Los proyectos que mande al Congreso, el Congreso se lo tendría que aprobar, por ejemplo. Sí. Si no se lo aprueba el Congreso, está en problema. Y bueno, si quiere mandar un proyecto que los legisladores nos atemos las manos para no poder votar, porque lo que yo entendí es que el proyecto sería que no se puede aprobar ningún proyecto que no tenga financiamiento. Así es. Acá podríamos hablar 7 horas, pero no tenemos tiempo. Y perdóname, Carlos, la interrupción. Es penalizar a los que hagan eso directamente. No, claro, es, está bien, no es solo es penalizar. pero eso o sea, por ¿cuál eso, sería la pena? tendríamos que Absurdo, nosotros ¿no? convertirlo en ley. Claro. Claro, Porque primero. todavía sigue rigiendo la Constitución, aunque algunos no lo respeten. Pero yo te diría una cosa, mira, les diría. Primero, esto es una locura. En el mundo hay 7 países que tienen superávit fiscal. Del total de 200 naciones, hay 7. Ninguno de los países centrales tiene superávit fiscal y el tema fiscal y incluso el déficit es utilizado en momentos justamente de recesión para utilizarlo como políticas activas, etcétera. Pero de cualquier manera,
si el presidente quiere de dónde pueden salir, yo le voy a dar un dato. Durante la pandemia, nosotros aprobamos, por ejemplo, la ley del aporte solidario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Así se llamaba el proyecto. Se lo voy a leer para no equivocarme. El aporte alcanzó a 10.000 personas. Una porción ínfima, es decir, no se puede. 10.000 personas. Se recaudaron 2.600 millones de dólares. Y se aplicaron de la siguiente manera: 20% para compra o elaboración de equipamiento médico, porque tenía que ver con la pandemia. Sí, claro. 20% para subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas. 20% programa integral de becas Progresar para acompañar a los estudiantes, etcétera, etcétera. 15% para el Fondo de Integración Sociourbano enfocado en la mejora de la salud y condiciones habitacionales de los barrios populares. Y 25% a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, cuyo destino principal fue la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y el sistema de gasoductos de transporte del gas. Lo que está que diciendo, hoy están generando las divisas que ayudan a morigerar el problema que tenemos de divisas. Es decir, les podría hablar horas de cosas que se pueden hacer, porque te tendría que decir también que, según un estudio que presentó el otro día Serrano Mansilla, el 1% más rico del país tiene el 25% del total de la riqueza del país. El 4% que le sigue tiene un 21% y el 5% que le sigue tiene el 14%. Y entonces, si sumamos, el 10% de los habitantes tienen el 60% de la riqueza que se genera. Por lo que en la decís, Carlos, Argentina. entonces el presidente se obstina en qué es lo que hay que ajustar, pero hay elementos muy concretos, hay políticas por decidir que podrían mejorar los Otras, ingresos. tenés que cambiar de modelo, es una cosa de confrontación de modelo. Está bien. Pero el presidente dijo una cosa con la que yo voy a estar de acuerdo. A ver. Pero además porque ustedes me la escucharon decir un montón de veces. Él dijo: la ciudadanía en octubre tiene la oportunidad con su voto de generar una composición del Parlamento que él demanda, más afín a lo que él propone, para poder lograr que se aprueben estos proyectos que él plantea. En octubre, Yo vengo diciendo lo mismo, se puede pero al resolver el revés. conflicto, dijo. ¿Cómo? En octubre se puede resolver el conflicto que representa el Congreso. Y yo digo lo mismo. En octubre se puede resolver. Si la ciudad... Mirá, vamos a hacer un cálculo simple. El otro día veía un dato que hay 2 millones y pico de personas con discapacidad. Ujú. Si esas personas y sus familiares, y si los jubilados y sus familiares, para tomar nada más que 2 universos, Sí. entienden que es un tema de modelo, en octubre se puede resolver el problema fácilmente. Bien. Digo yo, ¿no? Está bien, coincide con el presidente y por eso octubre Coincido con el aparece como la clave. presidente, pero porque en definitiva, eso es la voluntad popular. Si el pueblo, la ciudadanía, en octubre le da para que tenga la Libertad Avanza mayoría parlamentaria, será porque efectivamente esa ciudadanía cree que es por acá. Si, como yo creo, sucederá lo contrario, porque una cosa es que la Libertad Avanza va a crecer seguro porque se va a quedar con los del PRO, pero si en definitiva las fuerzas que componen el espacio que cuestiona este modelo y que plantea un modelo alternativo a este, logran no solo sostener su participación parlamentaria, sino acrecentarla un poquito, seguramente ese Parlamento estará en condiciones de ponerle límites al Poder Ejecutivo respecto de sus aspiraciones de avanzar en este modelo que, mirá, hoy... Espera, déjame hacerte una pregunta, Carlos, bien concreta en términos de concepto político. ¿Vos crees que la demostración, que hoy el presidente intenta una demostración de fuerza eficaz, o crees que termina siendo un gesto de debilidad, después de lo que pasó en el Congreso ayer o antes de ayer? No sé, yo creo que en primer lugar es un gesto de debilidad,
porque está preocupado por lo que pasó ayer. Perdieron 12 votaciones. Es decir, votaciones en las cuales, si se le acompaña al Senado, se anulan un montón de cambios estructurales que este gobierno puso en marcha, como fue el tema de eliminar el INTA, el INTI, el Instituto de Datos Genéticos, la Marina Mercante, Vialidad Nacional y no sé cuántas cosas más. Entonces, evidentemente que hay una discusión de fondo de modelo y que el Parlamento ayer, el miércoles, tomó una decisión muy profunda respecto de tratar de ponerle límite a donde quiere ir este gobierno. Entonces él dice que decida la ciudadanía en octubre. Y yo digo, está bien, si la ciudadanía decide darle el respaldo para que avance, tendremos que seguir discutiendo y explicando nuestras cosas porque evidentemente no la entendieron. Bien. Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande. Que te vaya bien y que le vaya bien y buen fin de semana. Igual para vos. Bueno, Carlos Heller, una de las opiniones que vamos a tener en esta noche después de la cadena del presidente, que dejó más definiciones, creo que una a la que nos referíamos recién, respecto de la actividad del Congreso y el proyecto de ley que quiere enviar el presidente. Dale. En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para lo que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder, esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir. Bueno, el presidente habla de causas nobles, pero que en realidad están tratando de, que se trata de conservar el poder de una casta política que no nos deja avanzar en un camino de novedad, algo que nunca se hizo en la Argentina, dice Milei. Ese, viste, que es un mecanismo que usa mucho este gobierno de tratar de poner en duda lo que vos percibís, ¿no? O sea, vos como ciudadano, como ser humano, percibís, te das cuenta que no te alcanza la plata, que a los jubilados les está menos que a nadie, no se pueden comprar los medicamentos, que, bueno, ya vimos todo lo que vimos en las protestas, pero el presidente te está diciendo, no es lo que vos pensás, es otra cosa. Sí. Todo el tiempo recurren a eso, ¿no? A mí hoy me parece un gesto de debilidad. Lo que pasa, lo que sí me parece, o sea, me parece que sobre todo acá hay un gesto político. Y está, o sea, Milei se puso en campaña, digamos, ¿no? Para vos también es un mensaje de campaña. Sí, para mí es un mensaje de campaña. ¿Por qué? Argumenten. Porque ¿Lo eso dijo? Sí, me parece que, qué sé yo, me parece que, bueno, que está saliendo por un lado o sea, el mecanismo de salir a cuestionar a la oposición, porque quienes consiguieron los votos para avalar a lo que está pidiendo la ciudadanía y los sectores más vulnerables de la población fueron la oposición. Está tratando de argumentar, tampoco argumenta nada, ¿no? Porque no es nuevo lo que está diciendo. Frente a eso, y me parece que con las viejas herramientas de un discurso, por un lado que no se le entiende nada desde el punto de vista económico, no le entiende la gente a pie, digamos. Sí, en un momento empezó a hablar, ¿no? De si A y B, y yo ahí me perdí. ¿Quién entiende? Bueno, nosotros no lo entendemos. Imagínate. Por otro lado, me pregunto quién lo escucha, ¿no? Muy poca gente. Bueno. 1.200 personas había en el canal oficial y no aparecía el rating de los canales de televisión. Apareció en algún momento, viste que se junta todo, no se sabe, porque entonces eso evita saber si gente que está mirando un canal determinado dejó de ver ese canal cuando aparece la cadena o no. Entonces aparece el número global que estaba cerca de los 27 puntos cuando arrancó. Bueno. Insisto, sumando todos los canales de aire más los de cable, ¿no? Pero supongo que también está hablando a los mercados con miras al lunes, ¿no? Me parece que hay una combinación de cuestiones, pero para mí es más que nada es un tema político. ¿Guido? No, me parece sumar esta cuestión. Claramente
evidentemente están viendo que esta relativa mejora en términos cambiarios que tuvimos esta semana con el dólar bajando un poquito, si bien se estacionó arriba de los 1.300 pesos, esta semana bajó un poquito, bueno, puede que el lunes arranque un poco más movido, ¿no? Esta semana se tuvieron que convalidar tasas muy altas. Sí, el Tesoro y las empresas privadas se están financiando en torno a una tasa del 20-25% en términos reales, o sea, carísimas para sostener el tipo de cambio en este nivel. Bueno, ya sin el flujo de la cosecha gruesa, sin una oferta importante de dólares en las próximas semanas, es probable que estén viendo eso, intentar salir a marcar la cancha a los mercados, decirle voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sostener este superávit fiscal, que es el ancla del programa, el ancla inflacionario del programa, para, bueno, sostener, insisto, el ancla inflacionaria y poder, luego de las elecciones muy probablemente, acceder nuevamente a los mercados de deuda y así rolear Ahora, los te vencimientos hago una de pregunta a deuda. vos, que hoy sos nuestro ministro de Economía. Hernán no está, si no es Ok. Hernán el ministro de Economía. Bien, yo soy mercado. Y digo, esto ya lo escuché, digo, ¿por qué me tranquilizaría más esto que lo que vengo escuchando? No, para mí es una señal Cuando de vaya, debilidad, de hecho. seguramente yo mercado, digo, fondo o cueva grande, hablé con el Toto Caputo, hablé con Bausili, Bueno, entonces eso ya lo tengo por cosa directa. Ahí digo. va la Para mí, respuesta, Guido. perdón, ¿Por qué? perdió 12-0 esta semana Claro, y tiene tuvo que que salir salir a a- mostrar algo. No, está bien, pero digo, yo mercado, digo, Bueno, digo, porque te escucho estoy esto, demostrando digo, que no me importa la división de poderes Pero y ya haga sé. lo que haga el A Congreso, ver. yo lo voy a... Sí, pero es verdad que el entonces te digo, vos ya lo demostraste, te contesto. Sí. Está, ya lo demostraste. Y es verdad que el mercado ya descuenta que van a estar los vetos. Claro. Porque es permanentemente que lo Eso viene lo- diciendo. Por exacto. eso insisto que es una muestra Eso, de Pero me debilidad. van a sacar con los pies para adelante, yo no voy a claudicar. Ya lo sé que dijiste eso, pies para adelante, ¿A qué le creen? siempre dramatizás. No, además, Bueno, yo sí, me parece. quisiera responder a... Soy José Mercado. Sí, está bien. Soy, Bueno, una- yo soy José- soy canción. yo sería José no, no, Milei. no, yo soy canción. Yo así sería que- José Milei. Yo soy canción, Perdón, claro. la cuestión O sea que- política electoral además la dijo explícamente. Eso Es es lo que iba a lo decir. que Es que dijo la hablamos, palabra. es lo que Dijo, hablamos. en las elecciones, habló la de las próxima elecciones de en octubre, octubre, lo que hablamos octubre. recién Pero con es una Carlos. pregunta, ¿y si pierde? O Bueno, sea, si con pierde, este pierde. discurso. Ahí sí agarrate en términos del mercado. ¿Por qué? Y si pierde va a decir yo les avisé, yo qué les sé avisé. yo, esas cosas. La gran sí. Macri se va a enojar. No me dejaron. Claro. Si está amenazando con una hiper, ¿viste? Sí, o sí. sea, Lo que te digo es, para mí vos se decís- está atajando además. Yo la primera vez que veo una cadena nacional como lanzamiento de una campaña electoral. La verdad, esto fue lo que pasó. Me imagino siempre tengo como en mi cabeza, siento lo hiciera Cristina, lo hiciera un peronista. Ah, sí, seguro. Siento un peronista mañana de todos los títulos, escándalo. Utilizó la cadena nacional para hablar de las elecciones de octubre, bla, 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 bla. Y sobre la otra cuestión, claramente es un síntoma de debilidad. Esto no se puede tomar de otra manera. Después de haber perdido las 3 elecciones, después de la disparada del dólar, después de tener que llevar las tasas hasta el cielo, claro que es un signo de debilidad y le está hablando a los mercados, ni siquiera le está hablando al Congreso. El Congreso le habla por default al Congreso, pero lo que está hablando es a los mercados. No, el Congreso lo pone como lo otro. Claro, por eso digo, lo tiene que poner Es la como, casta. como el archirrival. Sí. Vuelve a O sea, ser la viste, como casta. necesitas tener un... Sí, bueno, tu Lex y- Luthor es el mercado y él es Superman. Sí. Sí, y si hay inflación, va a ser culpa del Congreso. Si Claro, pasa, por va a ser Ese es un culpa buen del punto, Congreso. yo lo decía al principio, tenemos datos de alta frecuencia de distintas consultoras de las primeras semanas de agosto de inflación. La de julio va a dar más alta que junio, dio 2,5 en la ciudad de Buenos Aires y vamos a conocer el dato el miércoles. Pero esta primera semana de agosto, la inflación en alimentos y bebidas fue del 2% en la primera semana del mes. Sí. Digo, la suba del tipo de cambio del 14% en julio, que la mitad de esa suba fue en los últimos 2 días del mes, repercute en agosto. Entonces ya concatenás 4 meses seguidos de aceleración inflacionaria. No es para dejarlo de lado ese punto. Me parece que lo tiene en la cabeza Milei cuando sale hoy a dar este discurso. Y este tipo además viene a revolucionar la política, viene a resolver un montón de cosas, deudas, 123 años de déficit fiscal, o sea, lo liquidó a Roca, ¿no? En 1902 estábamos en la mitad del mandato de Roca, o sea, de Roca para acá todo es una cagada, digamos. Y él viene a renovar todo, Sí. todo va a ser mejor, todo. Y te habla de la teoría del derrame. Dice, no, si nos va bien, después va a pasar esto. Habla de la teoría del derrame, hace 30, 40 Así que años. le vaya bien a los más poderosos Claro, para que después le vaya bien a los de abajo. le vaya bien a la gente. Es Y ese insólito, es ¿entendés? un- Es insólito que sigan comprando este discurso. Es un muy buen punto porque dice no hay fuente de financiamiento Claro. para estos proyectos de ley. Y dice, si tuviéramos que volver a subir impuestos a los bienes personales y a las retenciones,
sería un freno a la actividad económica. Bueno, ahí hay fuentes de financiamiento. Claro Son que 0,4 puntos del PBI, la baja de bienes personales, 1.500 millones de dólares la baja de retenciones al agro durante este año y la baja de retenciones a los productos mineros. Si compras el propio discurso. Pero además, recién Carlos decía que hay 7 países en el mundo que tienen También. superávit Pero fiscal. por eso Y además no mismo tiene es que superávit fiscal claramente, este claro, gobierno. ese es el punto. Si Se lo vos- dijo hasta el FMI. Claro. Si ¿Cómo, vos- cómo? Claro, se lo dijo hasta el FMI. Ya con estas tasas reales, los intereses capitalizables que esconde debajo de la línea el gobierno para mostrar que tiene superávit No es déficit. financiero, hasta el FMI se lo dijo, son 1,2% del Producto Bruto Interno, dice en una nota al pie del último reporte del FMI. E insisto, el gobierno decía, con esos intereses capitalizables a una tasa menor a la inflación, Sí. se me van licuando. Bueno, ahora están a una tasa mayor que la inflación, esos intereses. Es una pelota cada vez mayor y el fondo se lo marca en el informe. Ya ningún analista se puede hacer el distraído y hay que hacer doble clic en ese número de superávit junto con esto financiero. también la cantidad de falacias que mete en el medio del discurso sigue siendo impactante, ¿no? Cuando habla de la Sí. cuestión del financiamiento, por ejemplo, que el Congreso no explica su fuente de financiamiento. Mentiras. Eso no es cierto, porque la Oficina de Presupuesto del Congreso además tiene que explicar la fuente de financiamiento y lo hace. Y además estamos viviendo sin presupuesto hace 2 años. Sí. ¿no? No, por poner un ejemplo, la ley te de, digo, de claro, financiamiento universitario pretendía la reasignación de 32.000 millones de pesos de la CIDE. Le exigía al jefe de gabinete que reasigne otros fondos y también con respecto a los sobrecargos que dejan de cobrarse por parte del Fondo Monetario Internacional, también preveía esa fuente de Ahora, financiamiento. ustedes están muy incrédulos. Lo único que falta es que no le crean cuando el presidente dice que desde abril del 24 los Bueno. salarios le vienen ganando a la inflación. Lo bueno, único que me es falta. La verdad que no digo ese ejemplo porque ya es Es demasiado lo único que me burdo. falta con ustedes. Quiero saludar a Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria. Hola Julia, Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Gracias por atendernos un viernes a esta hora. Pero bueno, habló el presidente en cadena nacional, puso al Congreso como el gran enemigo. Queríamos preguntarte por lo menos una breve opinión. Bueno, primero, un viernes a las 9 de la noche, una cadena nacional de cara a un dato de inflación que se anuncia la semana que viene. Es lo que yo recién me preguntaba en Twitter. ¿Se está atajando? ¿Le quiere echar la culpa al Congreso de algún dato que no le vaya a gustar al mercado? Y por eso le dice a los mercados, ojo, porque yo, antes que nada, defiendo el equilibrio fiscal, porque no hubo anuncio. Digo, anunciar una ley que establece cosas que luego el Congreso puede por ley también modificar, es decir, una ley cambia otra ley, es Sí. un no anuncio. No tiene ningún sentido, no hay nada concreto ahí. En la calle diríamos humo para vos eso. Sí, humo. Y de hecho, cuando un gobierno entra en esta fase es más un síntoma de debilidad que de fortaleza. De nuevo, no es un anuncio que diga concretamente un rumbo o que ponga algo nuevo sobre la mesa. De hecho, ya había reafirmado sus vetos con este discurso. ¿Por qué necesita 2 días después de la sesión del Congreso, que tuvimos una catarata de medidas, aprobamos universidades, recién los escuchaba, aprobamos financiamiento al sistema pediátrico nacional, Garrahan y otros 9 hospitales más, rechazamos los decretos de reguladores, algunos, ¿no? Pero si metíamos otro más, seguíamos rechazando, te digo. Y también emplazamos Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que que Expert no quiere. Todo eso pasó el miércoles y lo único que tiene para decir es, no voy a negociar el déficit, no tiene otra cosa para decir. Peor aún, se mete en un tema complejo para él, que es, bueno, si no me llevan a revisar los impuestos que bajé. Y Sí. empieza a enumerar. Y entre la enumeración aparece bienes personales, que es claramente el tributo que yo en particular, desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, vengo planteando que no tenía ningún sentido eliminar. Si vos tenías una búsqueda de equilibrio tributario, equilibrio fiscal, ¿por qué eliminás el único impuesto al patrimonio que tiene la Argentina? Bueno, él mismo entra en contradicción y dice, me llevan a quizás tener que volver a poner bienes personales, quizás volver a poner las retenciones donde estaban, se entiende, ¿no? Entonces, él mismo está mostrando que el camino que eligió es el camino que perjudica a la gente. Entiendo.
Ahora, Julia, ¿a quién crees que le estaba dirigida la cadena? A los mercados. ¿Por qué? Él no le habla a la gente. Sí, a ver, siempre hay un discurso libertario que busca plantear que el equilibrio fiscal es la solución a todos los problemas de la gente. Pero me parece que en realidad le está hablando a quienes puedan llegar a considerar que las decisiones del Congreso son un problema. Y él quiere reforzar esa idea. Quiere reforzar esa idea. Si llega a salir algo mal, la culpa es del Congreso. El problema que tiene es que le tiene que hablar a los 6 millones de haberes que cobran jubilación, en las 6 millones de personas, le tiene que hablar a los médicos del Garrahan, le tiene que hablar a los despedidos de Vialidad Nacional, a los despedidos del INTI, del INTA, a las jornadas de ciencia y técnica que hace el CONICET, y a ellos no les habla, porque las medidas no son de los diputados y de los senadores, las medidas son de la gente que reclama eso. Hay una demanda en la calle que reclama recomposición de ingresos. Esa es la parte que él se olvida. Parece que se comió el discurso de la casta y se pone a discutir como si él fuera parte de una casta que discute entre políticos y no le habla a la gente. A ver, Julia, veo, entonces no es un discurso tan electoral, por lo que charlaban acá. Ustedes decían, acá hay campaña. Bueno, si no le habla a la gente, entonces no es un discurso de campaña. Dijo que, ahora la oportunidad de cambiar en octubre. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un discurso electoral. Para sostener su política de déficit cero. Están los dos componentes para mí. Yo por eso mencionaba las dos cosas, pero además creo que lo electoral lo planteó claramente. Ahora, Julia, es como si estuviéramos naturalizando una situación que yo entiendo que el presidente desde el minuto 1, cuando da su mensaje a la Asamblea Legislativa, creo que fue en la Asunción, ¿no? En la Asunción del presidente, le da la espalda al Congreso. Sí. Pero estamos naturalizando que el Poder Ejecutivo le está diciendo a otro poder del Estado, ustedes son el problema. Ustedes son un problema que hay que solucionar y me van a tener que sacar con los 2 pies para adelante antes de que yo haga lo que el Congreso dice. Yo lo tomo como un signo de debilidad. Yo te digo la verdad, Pablo, vi la cadena nacional y dije, entró la bala. En términos simbólicos, está claro. Porque claramente les dolió. La sesión del miércoles, yo no sé cómo la vieron desde afuera, lo digo como protagonista. Sí. Fue extraordinaria porque conseguimos consensos muy relevantes sobre temas que quizás ni siquiera los más confiados nos imaginábamos que podíamos conseguir. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia de la Marina Mercante, que desregula la Marina Mercante con 118 votos, fue un golazo. Lo digo porque el último decreto que habíamos rechazado era el de la CIDE. Un decreto habíamos rechazado el año pasado. En la última sesión rechazamos más de 10. A ver, Julia. Eso no había pasado. Es decir, hubo un mensaje muy claro y lo de hoy fue un síntoma de debilidad. Déjame hacerte otra pregunta, la última, que recién también lo conversábamos aquí. Si el presidente dice, la solución de todo esto es octubre. Octubre es donde se resuelve el problema. Si le va mal, ¿qué te imaginas? Primero, estoy de acuerdo. La solución, en términos políticos, en términos institucionales también, tiene que ver con la expresión de la gente en las urnas. Digo, esto también lo estamos planteando nosotros, así como él quiere profundizar su proyecto de ajuste, comparto, recién lo decían, utilizando una cadena nacional para hacer campaña, algo que es ilegal, Nosotros que planteamos una resistencia en una primera instancia y un modelo alternativo en una segunda instancia, también estamos diciendo que octubre es la posibilidad que tenemos de trasladar esa movilización en la calle a las urnas. Hicimos un primer traslado, que es la movilización en la calle al Congreso. Ahora necesitamos trasladar esa movilización en la calle a las urnas, porque de otra forma van a tener una configuración que los favorezca. Y me parece que está claro que con una profundización de la cantidad de diputados que puedan llegar a tener, considerando que la elección con la cual Milei fue electo en el 2023 no le dio una gran cantidad de diputados propios y que la alianza con el PRO hay que ver cómo termina armándose,
se corre el riesgo de que Milei tenga más número para avanzar en esto que propone él y el Fondo Monetario. Bueno, Reforma laboral, esa es una reforma posibilidad, previsional, pero te quiero preguntar, tributaria. insisto, la otra posibilidad. Si Milei no tiene un buen resultado en la elección, un presidente que dice que bueno, que el Congreso es un problema y que todo se va al abismo si efectivamente el Congreso sigue en esta, o sea, el Congreso le sale con la suya. Nos vamos a una hiper, va a ser un desastre, la solución es octubre. Y si le va mal a un presidente con estas características, con este nivel de confrontación con el Congreso, ¿qué te imaginas? Bueno, testearemos el nivel de contracción a la democracia de los principales actores de la política y de los principales actores del poder económico y de los principales actores de la justicia. Convengamos que con Cristina presa, con una causa viciada, el apego a la democracia y a la república y a la Constitución Nacional no estaría siendo lo que prima. Uh-huh. Pero está claro que así como en la guerra sale la artillería pesada, seguramente saldrán los que lo sostienen a Milei a evitar que las fuerzas democráticas avancemos democráticamente, expresando con mayorías en el Congreso, en las dos cámaras y en la calle, una voluntad distinta a la que tiene el presidente de la Nación. Seguramente las tensiones van a ser mayores porque si se han puesto en gran medida formas lógicas de funcionamiento del Congreso, digo, Menem no nos deja hablar, concreto, Menem no nos deja hablar. Milei denuncia a periodistas que no les gusta lo que dicen, una catarata de periodistas denunciados en la calle. Si a Patricia Bullrich no le gusta que estés en la calle y no en el cordón, te lleva detenido. Hemos tenido detenidas ilegales en Ezeiza, Cristina está presa. Bueno, imagínate ese escenario en donde Milei obtuvo hasta aquí prácticamente todo lo que quiso hacer, lo hizo, a excepción de la última sesión y, si querés, el decreto de la CIDE, que igual después asignaron plata, porque después vetó universidades y vetó jubilaciones el año pasado. Pero todo lo que intentó hacer, en gran medida lo hizo. Quiero mencionar igual los recortes a ley bases que hicimos. Sí. Imagínate, Pablo, si tiene un escenario en donde una mayoría se conforma para plantear un país diferente, bueno, creo que quizás se ven los aspectos más autoritarios de su modelo político. Julia, gracias como siempre. Un abrazo. Que estés muy bien. Más del presidente en cadena nacional también dejó esta definición. La inflación y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, podemos tirar nombres a quien le podríamos, ¿no? Sacar unos mangos y repartir. De los dos proyectos, hay uno, la respuesta se la dejo al ministro de Economía. Sí. Pero que ya él dice que eso lo están haciendo, digamos. Exactamente. Que es un proyecto se le dejo al ministro de Economía, no, al nuestro ministro de Economía. En la segunda, como no soy abogado, me comuniqué por mensaje con un jurista. Pregunta mía, ¿se puede penalizar el gasto fiscal o es un delirio absoluto? Respuesta del jurista, absoluto. No puedo decir el nombre. Delirio absoluto dije yo. Su respuesta fue absoluto.
Mi pregunta fue si es un delirio absoluto. Es penalizar una decisión del Congreso. Exacto, claro. ¿Cuál sería el delito? Pero espera, eso ahí estoy de acuerdo con Jerry. El delito de legislar. Esto es recontra humo. Si se lo tendría que aprobar, el propio Congreso tendría que aprobar facultades para penalizar la propia acción del Congreso. No, pero es reformar el Código Penal, no es aprobar facultades. Es otra cosa distinta. Está bien, penalizar ¿cuál es la figura del Código Penal? Eso. Sí, claro, obviamente. Pero además tiene que encontrar una figura constitucional en el Código Penal para eso. ¿Cuál sería? No sé. Sí, bueno, pero viste que Mariano Junio Olivarana dice que él reforma el Código Penal. Sí, está bien, razón. No, bueno, es que... Sí, se han visto disparates en este país, coincido con vos. Pero son capaces de hacerlo por decreto. A ver, son capaces de hacerlo por decreto. Igual... No la veo, Iris. No, es que es una cosa completamente ilegal. Pero cuanto más estrafalario es el proyecto, la intención, más humo es, y si más humo es, entonces más debilidad. Por eso pero por eso yo pregunté, ¿es un delirio absoluto? Respuesta absoluta, respuesta de jurista, no mía. Sí, está bien, está bien. Pero además, lo que está claro es que él, más allá del delirio, para él lo importante es la batalla cultural. Entonces, en esa batalla cultural puede decir cualquier estupidez. Total, las palabras se las lleva el viento. Ahora, si cuaja un poquitito lo que él está diciendo, ya como... Empieza, sigue con esa estupidez de que comparar a la Argentina o a un país o a un estado con una empresa. ¿Qué es esa estupidez? Como dice, no, si esa mirada economicista de una casa. El país no está para eso. El país está para equilibrar igual. Pero es el modelo claro, está bien, pero lo que nosotros tenemos que hacer es desactivar esta estupidez, porque si no, esta estupidez la vamos a repetir como... Esto parte del principio de gasto público caca. Claro. Parte de ese principio. Exactamente. Uno puede quedarse dentro de eso o puede salir de eso y decir, no, para mí gasto público no es caca, al contrario. Es gasto inversión, público, es inversión. Como diría Paul Krugman, que no es un zurdito empobrecedor, tal para mí sí debe serlo. Sí, pero bueno, el premio Nobel de Economía para Milei debe ser. Paul Krugman les explicó a los europeos en algún momento por qué necesitaban tener algo de inflación y tiene libros donde habla de austericidio, es la primera persona que yo recuerdo en economía que habla de austericidio. Nobel de Economía, columnista de New York Times. Sí, y entender también... Y de nosotros tenemos que dejar también de hablar de gasto público, tenemos que hablar de inversión pública, porque eso es la batalla cultural también, o sea, encontrarle un sentido a las palabras, porque si nosotros desde este lugar definimos a la inversión pública como gasto público, le estamos haciendo el juego, perdón, que te interrumpí. No, está muy bien. No, digo, lo dice Krugman, lo dice Stiglitz también y gran parte de la heterodoxia en el mundo. Digo, hay que hacer política contracíclica en términos monetarios y fiscales. Digo, no es que siempre hay que tener superávit fiscal o siempre hay que tener déficit fiscal, hay que ser inteligente con el manejo de las cuentas públicas. Digo, en la pandemia que no iba a tener este gobierno superávit fiscal. No, en momentos es así interesante el ejercicio de pensar que hubiera sido el gobierno de Milei con pandemia, con sequía. Somos la mitad de los habitantes de la Argentina, que no hay muchos ejercicios para pensar. En pandemia el Estado pagó salarios y les dio plata a empresas y les dio créditos a empresas. Pero quedaban 35 millones de argentinos si era presidente. A mí sí me preocupa la parte de batalla cultural, donde por ahí... bueno, nosotros estamos hiperinformados, qué sé yo, pero quizá el que Totalmente de acuerdo. Bueno, o sea, la parte que me preocupa es la que te insiste, bueno, no, aumento las jubilaciones, caca, ¿no? Igual, ya caca lo dijo... porque los diputados y las diputadas lo que quieren es poder y ellos son los que quieren más guita. Esa es la disputa política, claro. Bueno, esa es la disputa, pero esa es la que yo creo que hay un resquicio por donde puede entrar y esa es la que a mí me preocupa. Pero también hay muchos políticos del otro costado del Jordán que se tienen que subir los pantalones o las medias o lo que fuere y decir, bueno, muchachos, vamos a dar la batalla cultural también, porque eso es parte del asunto, dar la batalla cultural, porque la batalla cultural es el comienzo de una batalla política. Si vos te estás perdiendo en lo discursivo, ¿qué tipo de batalla llevas adelante? ¿Qué tipo de debate público llevas adelante? Está bien lo que decís, porque empezó de alguna manera, lo que pasó esta semana, este miércoles, fue muy importante en ese sentido, pero lo tienen que sostener yendo contra los vetos, por ejemplo. Perdón la pregunta demasiado técnica, pero ¿es cierto que no hay más emisión? Leí por allí que tasas tan altas implican una emisión futura en algún punto. Sí, claro, no, además sí hubo emisión. La base monetaria, ellos hablan de la base monetaria amplia, pero la base monetaria creció. ¿Base monetaria estamos hablando del circulante? De todo el circulante y los depósitos. Sí, circulante. También para la compra de divisas, digo, para comprar dólares, bueno, el Tesoro emitió. Y cuando le giró utilidades el Banco Central por las ganancias contables que tuvo el año pasado, se utilizaron parte de esas utilidades que le giró el Banco Central al Tesoro y eso es una forma de emisión.
O sea, no es cierto tampoco que no ha habido emisión y tampoco está mal, digo, para convalidar la demanda de dinero que haya algo de emisión. A ver. Pero bajo ese dogma de que no hay emisión, tienen que sostener algo que no es cierto. Perdón, una pregunta así terrenal. ¿Por qué me tiene que importar si hay emisión o no hay emisión? No, es que yo creo que ¿Por qué me tiene que importar si hay emisión o no hay emisiones? Yo creo que la gente, cuando hablaban recién de la batalla cultural, lo decía Pichetto esta semana en el Congreso, la gente no come superávit fiscal. ¿No? Digo, bueno, por eso lo estoy preguntando. Me parece que no cala tanto la cuestión del superávit fiscal. Sí, alguna desaceleración de la inflación, pero digo, si hoy la primera preocupación que aparece en todas las encuestas es la falta de empleo o la desocupación, digo, la desocupación y el no llegar a fin de mes pasan a ser las principales preocupaciones de la gente. Voy a ponerme en el argumento del gobierno. Lo que dice el gobierno es: la inflación se explica si hay más pesos de los que corresponde con la demanda, entonces yo tengo más plata para poder convalidar un precio más alto de algún bien. Sí, igual si no me lo explicas vos, yo no se lo entiendo. No, está bien, tampoco lo entiendo a él, ¿eh? No, pero bueno, además no te entiendo, Javier, no te entiendo. Si vivís acá en Argentina, también sabés que vivimos en una economía bimonetaria y que el canal de transmisión de precios, de dólar precios, también está muy presente. Él dice que no, que la inflación es un fenómeno monetario. Sí, en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, pero hemos visto que más de una vez han llamado también a algunas empresas para que no convaliden, algunos supermercados para que no convaliden aumentos de las empresas. Ahora, en esta semana ahora en esta semana también. Pero digo, hay claramente un canal de transmisión en términos cambiarios. Digo, cuando vos te faltan dólares, como en algunos momentos le faltó a este gobierno, y subió el tipo de cambio porque faltaban los dólares, ¿qué pasó? Se trasladó a precios. O sea, digo, desconocer eso en la Argentina, y además la gente lo sabe. Digo, tenemos que hacer docencia para que en esta economía bimonetaria en la que vivimos, en donde la restricción externa, claramente, la falta de dólares, claramente es el principal ancla que complica el desarrollo de Argentina y que tiene un canal de transmisión directo a los precios. Había un pensador contemporáneo, Claudio Martínez, con una facilidad lo definió todo. Hace 2 años nos metimos en este quilombo votando. El único modo de salir es votando. Es tan complejo y tan sencillo, pero lo está diciendo el presidente también, ¿eh? Pero perdón, yo entiendo tal vez no solo en este octubre, sino en el otro. Es el único consenso. Para ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque estas son parlamentarias. Es verdad, tanto Heller como Julia Estrada, ambos de Unión por la Patria, coinciden con Milei en esto, ¿no? Que octubre es la solución. Yo no coincido. Yo creo que el otro octubre es la solución en todo caso. Sí, octubre del 2027. Cuanto más se acerque, para cada uno va a ser distinto, obviamente. Cuanto más se acerque el 2025 al 2027, para cada uno será la solución. Bueno, sí, pero el papel que está teniendo el Congreso es muy importante en este momento. Sí, pero yo hablo de solución. No, está bien, digamos que la antesala. O sea, para que Milei salga no con los pies para adelante, sino caminando. Me dan un segundito, quiero saludar a Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Está en línea, estamos pidiendo reflexiones, miradas, reacciones a la cadena nacional del presidente de la Nación. Karina, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos en Bravo TV. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por atendernos. ¿Impresiones después de haber escuchado al presidente? Mira, para mí es muy simple. Creo que ha comenzado la campaña y ha utilizado este momento quizás para fortalecerse, entendiendo cuáles han sido las editoriales después de la sesión que tuvimos el miércoles, en donde, bueno, fue una clara derrota, principalmente por la falta de conversación que está teniendo el gobierno con las provincias. Si no, no se hubiesen alcanzado esos números, si no, no se hubiese podido tener quórum, y creo que principalmente es esa mirada. Cuando en la política no se conversa, bueno, empieza a haber victorias y derrotas de distintos sectores. Karina, cuando el presidente dice el Congreso no me va a doblegar, no lo voy a permitir, me tienen que sacar con los pies para adelante, ¿qué grado de tensión, a qué grado de tensión estamos yendo entre el Ejecutivo y el Congreso a tu criterio? Ay, a mí me parece todo acting. Yo la verdad no le presto atención a esas cosas. Principalmente porque puede ser que la opinión pública le caiga simpático. Creo que se apoya en el Congreso y si hay alguna capacidad que tiene el presidente es de hacer sus debilidades una victoria. Y ahí claramente el Congreso, teniendo la minoría extraordinaria que tiene,
es una debilidad para este gobierno, y creo que de alguna manera, si vos me preguntás cómo lo leo, me parece que es ingrato, principalmente con algún sector del radicalismo que no que acompañamos por sobre todas las cosas históricamente el equilibrio fiscal y que haya superávit fiscal, que creemos que esa es la manera que tiene que funcionar la economía en un país para que crezca, y que hemos acompañado aquellas leyes justamente necesarias cuando el año pasado tenía una minoría estrepitosa, ¿no? Entonces ahora, cuando efectivamente nosotros le dijimos en noviembre que necesitábamos un presupuesto, lo retira, generándose a sí mismo una muy mala praxis en términos de cómo llevar adelante la política de la Argentina. Ahora estallan todos los temas, vamos tema por tema a resolverlo. Y si el gobierno no lo resuelve con un presupuesto, la gente va a venir al Congreso y nosotros somos diputados, legisladores que respondemos a la demanda de la sociedad. Y quiero aclarar esto, que esto también lo dijo hoy en la cadena nacional y lo repiten permanentemente. Acá no estamos creando un gasto nuevo. No se está creando ni con los jubilados, ni con los discapacitados, ni con el Garja, ni con el presupuesto universitario. Aquí estamos haciendo una actualización de inflación de un presupuesto del año 2022, que fue el último presupuesto que votó el Congreso, que es el presupuesto de Massa. Y hay que recordar que el propio presidente Milei hizo una carta pidiéndole en ese momento, ministro de Economía Massa, en plena campaña electoral presidencial el 2023, que retirara el proyecto de presupuesto del 2024. Entonces estamos con 2 años y medio atrás. Es obvio que si no tenías un presupuesto, todos estos temas te van a estallar. Si nos estallan a nosotros en el Congreso, si nos llenan la plaza, nosotros vamos a buscarle una solución. Y si no puede hacerlo el presidente, ¿cómo lo tiene que hacer? Comparto con el presidente que tiene que fijar cuáles son las metas, en dónde va a tener que recortar para resolver estos problemas, porque para nosotros la universidad es esencial, es una inversión, no es un gasto, y es como nosotros, aludiendo al mensaje del presidente, creemos que hay que apostar al futuro. Karina, la última pregunta. Recién conversamos y con quienes entrevistamos recién coincidían. ¿Vos ves esta cadena de un presidente golpeando la mesa, diciendo que no lo van a pasar por arriba, que no se lo van a llevar puesto? ¿Un mensaje de fortaleza o de debilidad? No, yo creo que le sirve. Que le sirve en el marco de la campaña. Hay que ver cómo responden después otros actores, porque entramos en una contienda. Yo comparto con el presidente que hay que terminar con el kirchnerismo y con el populismo kirchnerista, y yo soy muy crítica en cómo funciona el Congreso en este momento. Y no me gustan las leyes que salen con dictamen de mayoría, que tiene esa mayoría y por cantidad de diputados el kirchnerismo. Pero lo que sí es cierto, eso no tiene nada que ver en cómo nosotros buscamos acuerdos, buscamos concertación y tratamos de resolverle mínimamente los problemas a la gente con la poca plata que hay en la Argentina para resolverle los problemas. Lo que no podemos es mirar para otro lado. Karina, gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, bueno, con sus matices y sus maneras de entender la vida política en la Argentina, también muy crítica respecto de la cadena nacional y las decisiones del gobierno respecto de lo que ha ocurrido. Bueno. Yo le quería hacer una pregunta al ministro de Economía, a ver si me lo puede explicar, sí, porque es algo que no me que ya lo escuché en varias ocasiones. Es nuestro ministro de Economía. El doctor Bambini. El que vale. Guido, ¿no? Sí. O Guido. o Bruno. Guido. Guido Bambini. Bruno Gambini, bueno, no importa. Dale. La pregunta que te quería hacer es la siguiente. En un tramo del discurso el presidente dice que si se aprueban las cosas que sacó del Congreso, endeudás a los argentinos por una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, que esto nos va a caer en el endeudamiento y bla, bla. Y después al rato dice, y todo lo que estamos haciendo es para ir a conseguir plata en los mercados. ¿En qué quedamos? ¿Endeudamos? ¿No endeudamos? Si endeudamos, la deuda que toma el gobierno está bien, la deuda que supuestamente le plantea el Congreso está mal. No entiendo un carajo, la verdad.
Me gustaría que alguien me lo explique, porque no entiendo todo ese rulo que se está... Es como el rulo que riza el rulo, ¿viste? Que no lo entiendo. No, me parece que no se entienda, primero es una intención. Claro. La economía es política y la forma que debería comunicar un presidente es para que lo entienda el ciudadano a pie. Entonces, en primera instancia, que no se entienda es a propósito. Y en segundo lugar, desde mi perspectiva, por un lado, la deuda externa en moneda extranjera con organismos internacionales, como la del Fondo Monetario Internacional, como la que tomó este gobierno por 20.000 millones de dólares, y la que tomó Macri en el 2018 por 45.000 millones de dólares, es la que pesa, es la que importa, es la exigible, es la que te hace efectivamente entrar en default si no la pagás y todas las consecuencias que eso trae. Estos proyectos de ley cuentan con financiamiento, lo decíamos al principio. No aumentan eso la lo deuda. entiendo, pero ¿por qué él habla de deuda porque si se aprueba, si esto sigue adelante, se endeuda a la generación argentina? Porque eso es de nuevo, es gasto, Claro. como diría el maestro Hamilton, inversión, yo cambio. Inversión es caca. Claro. Y ustedes son los endeudadores. Claro. ustedes, diputados, son los endeudadores, ustedes Congreso. Sobre todo porque no generan los recursos necesarios para hacer lo que eso. dice, entendí todo. La deuda en dólar es un problema. La producción nos ofrece una tapa de un diario de hace algunos años atrás. No tengo muy en claro por qué en esta noche. A ver, esto es 2001. 2001 lunes debe ser. 30 de Esto tiene que ser de la Rúa. julio Qué lindo es dar buenas del noticias. año 2001. El déficit cero ya es ley. El Senado lo votó sin ningún cambio, que es de alguna manera, supongo, lo que el presidente está planteando también en la noche de hoy. Sí, efectivamente, es también una exigencia en el último informe del Fondo Monetario Internacional aparece esta exigencia, esta nueva ley de déficit cero. Bueno, me parece que no hace falta recordar cómo terminó la versión 1. Julio del 2001. Bueno, terminó, de julio a diciembre. terminó 5 meses después. 5 meses después. Sí. Qué lindo dar buenas noticias. Sí, dijo, ¿no? podemos volver, perdón, es viernes, para relajar un poco y vamos a ir cerrando. Es bueno, perdón, es bueno en la tapa ver los subtítulos. Exactamente. Eso, Tenía son ganas de ver interesantes. el resto de las informaciones de ese Ahí está. julio del 2001. Ahí está, mirá. ¿Cómo fue la dramática negociación que logró destrabar el debate? Ahora el gobierno busca que el fondo envíe 4.500 millones. Para variar. Fuerte señala a los mercados que apunta a reducir la tensión. La distancia entre lo deseable y lo posible. Y allá arriba, a ver. Bueno, el PJ con mayoría en la Cámara dio quórum. El gobierno logró que se ratificara sin modificaciones. Ahora el Estado deberá gastar solo lo que recaude. La poda del 13% en los sueldos estatales y jubilaciones será de 500 pesos. Claro, acá empiezan a aparecer algunas... Las costuras de mierda, ¿no? Y bueno, la nafta subirá 10 centavos, extenderá el impuesto al cheque a caja de ahorro y no se devolverá ganancias a sueldo de más de 1.500 pesos. Bueno, algunas de estas cosas ya están vigentes, ¿no? Sí. La reducción de las jubilaciones, sí, etcétera, etcétera. 15 puntos perdió la jubilación, ahí habla de 13. Sí. La reversión del impuesto a las ganancias que volvió para la cuarta categoría. Esa es la que Kirchner le dice a Patricia Bullrich. Vos te decías los guapos sacándole el 10% a los jubilados. Claro, el chiste con la gente adentro creo que le dice, ¿no? Patricia Bullrich era ministra de Trabajo. Exactamente. Por eso le decía, vos te haces la mala con los débiles. Si no me equivoco. Claro, te haces la mala con los débiles. O sos fuerte con los débiles. Fuerte con los débiles, débiles con los fuertes. Bueno, cerramos, tenemos una agenda que vamos a ver hasta dónde nos permite la hora que nos queda de programa, pero nos parecía interesante repasar un poco lo que había significado la cadena del presidente. De alguna manera, si hay amplio consenso en la mesa y en entrevistados, inclusive en la radical Caridad Banfi, de que esto fue un acto de campaña, vamos a hacer un análisis con Martín Granowski y todo el equipo respecto del cierre de alianzas, ya con algo más de recorrido en función de lo que hicimos ayer, muy sobre el filo del cierre de la presentación, después de la pausa. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes.
Muy bien, seguimos en QR, nos metemos en el análisis del cierre de alianzas. Alianzas pensando en las elecciones de octubre, elecciones nacionales, primera aclaración. 7 de septiembre se nos vienen las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿por dónde arrancamos? Por donde usted quiera, ¿por cuál alianza quiere arrancar? No sé, hay un orden Libertad Avanza, a ver qué tenemos. Primero que hay 3 grandes frentes, ¿no? Listo, ahí está. Muy bien. Bueno. La Libertad Avanza, que en algunos lugares es alianza a la Libertad Avanza, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Mismo nombre que tuvo en la ciudad de Buenos Aires. Pro afuera y el color, como vimos en la foto de La Matanza, el color es violeta. Bien. Aunque acá está grisecito. Sí, bien. Hay otra, aquí está. Perdón, volvamos un segundito atrás, Sí, por dele. favor. Fuerza Patria, que ahora vamos a ver en cuántas provincias. Fuerza Patria en algunas provincias se presenta como Fuerza Patria, en otras provincias se presenta con nombres propios de la provincia, con Sí. partido justicialista, ayer lo hablábamos. Eso no quiere decir, en algunos casos puede haber matices o diferencias, en otros no los hay. Caso Formosa, Claro. que es el que citábamos ayer y lo vuelvo a citar. Y Provincias Unidas, que es el armado que empezaron algunos gobernadores, el de Córdoba, Martín Yarlora, Nacho Torres de Chubut, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Sadir de Jujuy, y me está faltando uno que ya me voy a acordar enseguida. Bueno. Pero bueno, y hay otro- Vidal en Santa Cruz. Y Vidal de Santa Cruz, exactamente. Con un inspirador que anda por ahí, no es un jefe porque no es Sí. gobernador, pero lo fue, que es Schiaretti, ex gobernador de Córdoba, que ya está claro que va de primer candidato a diputado. ¿Sabes quién puede ser la segunda candidata? ¿Quién? Diana Mondino. Mira vos, mira qué interesante. De paso. Mirá cómo es le da posible. sentido, tenía razón Mariano en la radio, mirá cómo Es le da posible. sentido eso a algunas cosas que ocurrieron en las últimas horas, Sí. eventualmente. Bien. Yo entiendo que hice 3 grandes frentes, quiero sumar a un frente que viene también muy consolidado en todo el país, que es el FIT, Así es. que es el frente de Que izquierda. además tuvo digamos. buenos resultados históricamente, bueno, en parte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, La Matanza, en Mendoza, en Ujú. Jujuy, en Salta. tal Bien, cual. ahora sí nos metemos en Alianza la con próxima gobernadores. placa. Ahí está. Alianza de la Libertad Avanza con mandatarios provinciales. Esos Es son decir, los que ya están gobernando, o sea, porque en el otro caso hablábamos de alianzas entre la Libertad Avanza y el PRO, y en algunos casos no están gobernando. Claro. Acá son los que están gobernando. Cornejo, de origen radical, o radical, digamos, Sí. gobierna Mendoza y Alianza. Ahí no hay color violeta, Ujú. hay aceptación porque es un tema de relación de fuerzas, en realidad. Cornejo tiene más fuerza relativa que la que tiene fuerza relativa, aunque sea radical, que la que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires hoy. Entonces no necesita violetizarse abiertamente, aunque es muy cercano al gobierno, y ahí asoma alguien que quiere ser sucesor de Cornejo, que es Luis Petri, el ministro de Defensa, que es cercano a Cornejo. Bien. Digo, de paso, digo eso porque son los que no se violetizaron formalmente, Sí. pero sí se metieron en el gobierno, Patricia Bullrich y Luis Petri. Bien. Con Leandro Esdero en el Chaco también van en conjunto con gobernador Sí. o con la fuerza que comanda la provincia, en Entre Ríos con Frigerio, y claro. Frigerio está muy débil políticamente. Ujú. No solo él, el peronismo en Entre Ríos también está débil políticamente. El peronismo en Entre Ríos va con 3 candidatos, o sea que está muy débil. Sí. Pero eso no es un problema de Libertad Avanza en todo caso. El problema es que en la relación entre derecha y ultraderecha, ultraliberalismo, liberalismo, ponelo como quieras, Frigerio está débil y la Libertad Avanza ahí aprovecha, como aprovechó en la provincia de Buenos Aires, la debilidad Bien. para forzar una alianza donde tiene más entrables que el propio Frigerio, que es gobernador Y la y que conocida fue ministro. alianza con... es interesante porque es Jorge Macri, por supuesto, el jefe de gobierno, Sí. pero la verdad es que esta alianza Jorge Macri no la quería. No, La cierra Mauricio Macri, muy a disgusto de Jorge Macri, que hasta últimas horas, por lo que me cuentan, estaba observando posibilidades de ir por afuera y con otros espacios de la política. inclusive ir por afuera y otra cosa más, Pablo. Jorge Macri también estuvo tratando de maniobrar para que en la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios, no se cerrara la alianza Libertad Avanza PRO y mantener una parte de los intendentes PRO, sobre todo Vicente López, donde fue intendente Jorge Macri antes de llegar a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, para que eso se mantuviera aparte, eso no le funcionó y entonces Bien. se quedó medio encerrado, casi forzado a hacer esta alianza ahora. Bueno, seguimos.
Alianzas del PRO con La Libertad Avanza en estas provincias, en Tucumán, en Misiones. Esto es donde no gobierna ninguno de los dos. Bien. A ver, sí, está bien, no gobierna ninguno de los dos. Salvo el Chaco, ¿no? No, están todas acá está todo. Acá está todo lo que... Bien, sí. todas las provincias en las que van juntos. Bien. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego. Que yo entiendo, hoy también lo charlamos en la radio, entiendo que es de sumisión el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza, pero es un acuerdo que territorialmente tiene su representación. Después habrá que ver cómo el PRO juega en cada una de las provincias, ¿no? Sí, cómo juega en cada una de las provincias, cómo juega en las legislaturas provinciales, cómo juegan los legisladores nacionales después. O sea, claro, hay un montón de cosas para ver después, pero obviamente sí es... si el PRO todavía tiene presencias, hay que ver qué ocurre. No sé si es la muerte del PRO, no me animaría a decir que es la muerte del PRO. No, yo nunca me animo a decir eso. Muy bien. Y además es un partido relativamente nuevo, puede ser achicamiento, ahí está. Bueno, seguimos, y por supuesto la mesa, si tiene preguntas o quiere sumarse, se suma, ¿no? ¿Dónde compite en Soledad La Libertad Avanza? Provincia de Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Hay algunas cosas interesantes para remarcar. Bueno, claramente en Santiago del Estero Gerardo Zamora no quería ningún tipo de alianza y Gerardo Zamora... No, pero tampoco con el PRO. Exactamente, tampoco con el PRO. Y la otra cosa es, en Santa Fe, Provincias Unidas, Maximiliano Puyaro tampoco quiso, Maximiliano Puyaro que está pujando con La Libertad Avanza, ya hubo elecciones para constituyentes. Y el resultado de La Libertad Avanza no fue bueno. No, exactamente. No fue bueno. No fue bueno. Digo, ahí claramente no. Ahí hay un armado, digo, para señalar provincias importantes. Santa Fe, de todas las que estamos viendo, es la más importante en cantidad de votos de esta lista. Y entonces, digo, para tener en cuenta, especialmente para focalizar ahí, en Santa Fe, La Libertad Avanza tiene que hacer alianzas no con Puyaro, que Puyaro bajó en cantidad de votos respecto de la Convención Constituyente en relación a las últimas elecciones, perdió votos. Vamos a ver lo que pasa ahora con las legislativas. Bien, nos pasamos a Fuerza Patria, que va a competir en 14 provincias. ¿En las 14 provincias va con Fuerza Patria o dentro de estas 14 también hay algunas denominaciones distintas? No, con nombre Fuerza Patria. Esto es Fuerza Patria. Sí, con nombre Fuerza Patria, que es en realidad es el nombre que surge del consenso en la provincia de Buenos Aires, porque en realidad no fue una decisión nacional, Salta, o no fue solo una decisión nacional, si querés, es así. Claro. Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. En Salta, perdóname, en Salta hay un datito interesante. De Gustavo Sáenz, el gobernador, en realidad, si juega no va a jugar en serio, se queda con lo que a Gustavo Sáenz le fue muy bien en las elecciones provinciales, no quiere poner en riesgo eso. Y el que aparece ahí, dentro de Fuerza Patria, es Juan Manuel Urtubey, ex gobernador, ex senador, abierto el kirchnerismo en algún momento, aliado nuevamente ahora. Esta es una de las, es alguna de las novedades. Sí, más referenciado a un partido justicialista un poco más conservador, digamos, ¿no? Sí, no sí, del ala más, no del ala más revolucionaria que digamos, del PJ, ¿no? Exactamente, pero no sé si hay alguien hablando de revolución en este momento. Está bien, es una manera de decir. Martín, te quería hacer una pregunta. Vos que tenés mucha experiencia en estas lides políticas, ¿por qué se cambia el nombre cada 30 segundos? Fuerza Patria, Unión por la Patria, Frente de Todo, Frente... ¿Qué se me tienen podrido? No sé quién, no sé cuándo. Llego a la urna y digo, ¿quiénes son? Hoy está particularmente fastidioso. Pero ¿por qué le cambian el nombre todo el tiempo? ¿Por qué no consolidan una identidad y van para adelante con esa identidad? Porque se supone que eso está gastado. Ahora te voy a decir otra cosa igual. El peronismo de 1973 para acá, en general no va como, claro, de Frejuli para acá, Frente Justicialista de Liberación, va yendo, por lo menos a nivel nacional, con diferentes nombres. Frejuli en el 73... No recuerdo en el 83. ¿Ahora fue Partido Justicialista? No lo recuerdo. Partido Justicialista. 83 fue Partido Justicialista cuando fue Luder Vittel. Bien. Durante el kirchnerismo no fue Partido Justicialista nunca. Fue Frente para la Victoria, Frente de Todos. Voté por Campo por Solano Lima. Eso fue 73. Solano Lima para la paz y la liberación. Eso es 73, claro. Exactamente. Hay algo muy interesante en lo que plantea Mariano respecto a una construcción que perdura en el tiempo más allá de los resultados electorales. Y en un rato vamos a escuchar a Máximo Kirchner, que hoy habló en AM530 con Roberto Caballero y dijo alguna definición que quizá a la mesa le puede interesar debatir. Bueno, y esto es lo que decías. En los otros 10 distritos compite con marca provincial.
que tiene diferentes nombres de acuerdo a los lugares. Fíjate que en estos lugares el peronismo gobierna en Catamarca, en Santiago del Estero, digamos que es un aliado firme, Gerardo Zamora, lo mencionamos antes. Córdoba lo ponemos aparte porque es peronismo cordobesista o cordobesismo peronista. Y provincia de Buenos Aires. Bien. Catamarca es Jalil. Sí, exactamente. Que Jalil va como Fuerza Patria. Por eso digo que no hay que quedarse... No hablo de lo que vos preguntaste, Mariano, sino aparte, digo. Sí. No hay que relacionar directamente el nombre con el tipo de alianza o de quién está afuera, por lo que dije, porque si querés, una demostración por un lado es Gildo Infran, que no rompió, y otra es Jalil, cuyos legisladores venían votando a favor del gobierno, en realidad se integra a Fuerza Patria. ¿Y ahí quién se acerca a quién? ¿Jalil a Fuerza Patria o Fuerza Patria a Jalil? Es las dos cosas y ahí tiene importancia Lucía Corpachi, que es la que hace de puente entre los dos sectores. Misma pregunta para Jaldo en Tucumán, me imagino. Sí, así es. Bueno, en estos días circuló la foto de Jaldo y Mansur, los dos haciendo la B abrazados y sonrientes. Sí. Los dos referentes, y Jaldo y Mansur se mataban. Que no necesariamente se mataban. No necesariamente una relación muy cordial. No, fue tremendo. Y Jaldo era vice de Mansur, pero bueno, nada, una relación dura, muy dura. Sostengo la pregunta en términos políticos más generales. ¿Quién se acerca a quién? ¿No? Lo veremos. ¿Sabes quién nos acerca? El olor de quién tiene más votos, eso los hace. En general, digo, estos cierres vienen desordenados, pero en general las elecciones ordenan. O la campaña ordena, si querés. En general pasa eso. Y el gobierno... ¿Y se vuelve a desordenar después? Después sí. Al día siguiente el problema es ese desorden en el Congreso y cómo se levanta la mano. Y en general, aunque hay una experiencia reciente anterior que no es así y rompe lo que te voy a decir, en general el gobierno también ordena. Claro. No pasó entre el 2019 y el 2023, es una excepción que habría que estudiar, pero si no el gobierno también ordena. Bueno, Provincias Unidas va a competir en Santa Fe, en Córdoba, en Santa Cruz, en Jujuy, en Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, no necesariamente con el nombre Provincias Unidas, pero ahí está. En cada lugar es un nombre diferente. Córdoba, ya dijimos, en Santa Fe la que va a ser candidata es la vicegobernadora de Puyaro. Scaglia. Cecilia Scaglia. En Córdoba es Schiaretti y se supone, uno escucha que Mondino es la segunda, porque tiene que ser una mujer Interesante segunda. Ese dato, sí. Mondino es además Fundación Mediterránea, Establishment cordobés, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Lo cual, insisto, que le da sentido a la nota a la que todos están buscándole yo creo que hay otra parte más alguna razón en Al Jazeera. Sí, pero yo estuve investigando quién es el periodista. El periodista es interesantísimo, porque el periodista está ligado al equipo de The Intercept. The Intercept es el equipo de investigación que en Brasil difundió las filtraciones de Sergio Moro, el juez, y de Deltan Dalañol, el fiscal. The Intercept hizo todo ese trabajo periodístico fabuloso. Obviamente tuvieron buenas fuentes, pero bueno, de eso se trata el oficio. Y eso es lo que contribuyó a que se reconstruyera, a que se destruyera el juicio trucho contra Lula y a que se reconstruyera. Bueno, a eso está ligado el periodista que le hizo la entrevista a Diana Mondino. Bueno, estas son las provincias donde compite Provincias Unidas, más allá de que tengan otro nombre. Creo que son Ciudadanos Unidos en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a pasar a algunos rostros, a algunos nombres propios. Dele. Y Martín Granowski nos va a decir por qué. Estas son versiones, son todas, todas versiones, casi todas, no todas, casi todas. Esto es versión. O sea que yo no digo que va a ser. La versión es, cito versión, porque está circulando, en general a mí no me gustan ni rumores ni versiones, pero lo consigno como tal. Es que podría ser uno de los candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y lo pongo en condicional, al que le gustaría esto es Axel Kicillof. Versión. Bueno, hoy Máximo Kirchner habló de Jorge Tayana y lo mencionó también. Cuando le preguntan sobre su propia candidatura, hace una reflexión, pero también lo menciona a Tayana como si fuera un candidato de consenso de ambos espacios. Sí, además, exacto. Recuerda que estuvo en Brasil hace poco en el Congreso del Partido de los Trabajadores, en la campaña por Cristina Libre, que fue a Brasil, Bolivia, Colombia, México. Bueno, Jorge Tayana estuvo en Brasil para eso. Bien, bueno, seguimos. A ver, próxima imagen. Facundo Manes, que fue diputado y perdió la interna en la provincia de Buenos Aires y probable candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos sería. Por el schiarettismo, llámalo como quieras. Candidato a senador, el puyarismo, el jacobitismo, por Emiliano Jacobiti.
muy difícil que ingrese, digamos. Sí, es muy difícil. Pero vamos a ser científicos, es muy difícil. Es muy difícil, casi imposible. Es muy improbable. Sí. Diríamos que no va a entrar. Altamente improbable. Ni por broma va a entrar. Las chances se aproximan a cero. Las chances se aproximan a cero. Sí. Y en diputados, por este mismo espacio, Martín Lustó. Sí. Bien, que acá aparece en que esta tampoco, próxima. digo, el radicalismo en general está complicadito porque en las municipales anduvo muy mal, en las municipales de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tampoco la tiene fácil Martín Lustó, aunque es conocido. Bien. Pero bueno, ya no son, ya no son 3 bancas. 3% para ingresar, digamos, ¿no? Sí, sí. Y además se juega muy fuerte porque hay caras muy importantes, muy relevantes, y en el sistema DON van complicándole alas. Si se polariza mucho la elección, complica. Sí, sí, porque está la historia de los cocientes, de los restos y todas esas cosas de matemáticas que yo tengo olvidadas y que cuando hay elecciones las tengo que recordar, es así. Próxima foto. Dele. Schiaretti. Schiaretti, ese sí, ya es candidato cantado, ya no es versión, digo. Salvo que ocurra alguna cosa rara, es el primer candidato a diputado por Córdoba, de acuerdo con Martín Yarlora, con el gobernador, y animador, o uno de los animadores en todo caso, de lo que empezó como grito federal del 5 y después 6 gobernadores, y terminó con Provincias Unidas. Ahora hay un nombre propio que hizo ruido en estas horas, que es el de Natalia de la Sota. Sí, que va aparte, eso lo conversábamos ayer. Natalia de la Sota va aparte. A Natalia, no sé cuál es la... A ver... ¿Cuál es la proyección de voto? Natalia de la Sota aspira a ocupar, a los que no están de acuerdo, digo, antes no quiero hablar, no voy a refutar a ella porque no está acá. Iba a decir Karina Banfi y me olvido. Hablo de Schiaretti en todo caso. Schiaretti tiene una visión, por un lado ortodoxa de la economía, entonces superávit fiscal por supuesto, no al gasto fiscal, etcétera, etcétera, y por otro lado habla de la Argentina productiva. Después habría que ver cómo se conjugan las dos cosas. Bien, eso es si es posible. Ese es un temita. ¿Cómo haces para frenar la economía, para pegar un parate brutal, para hacer ajustes y al mismo tiempo para tener inversión productiva? Porque Schiaretti sabe mejor que yo y que todos nosotros que no es lo que está pasando en Córdoba. La mitad del laburo no es lo que está pasando en Córdoba. La mitad del laburo se lo hizo Milei, ¿no? Claro, una parte sí, pero digo, ¿qué hace con la otra? Entonces, bueno, Schiaretti dice eso. Natalia de la Sota no tiene ese discurso. Natalia de la Sota tiene un discurso muy parecido al del kirchnerismo, peronismo, no de Schiaretti, digo, o viceversa, si querés, para ponerlo en otro término. Lo que pasa es que el kirchnerismo es mala palabra en Córdoba después de 2 cosas. Uno es de la 125, herida que nunca fue reparada, y la otra fue en el 2013, la no intervención de la Gendarmería en una rebelión policial cordobesa. Una buena parte de los cordobeses le hizo la cruz al kirchnerismo en aquel momento al gobierno de Cristina, pero eso quedó y está en la memoria activa, no pasiva, de la gente en Córdoba. Última imagen. Dele. Máximo Kirchner. Vos lo nombrabas hoy. Bueno, está entre las candidaturas, yo no voy a decir, está entre las versiones, así como lo dimos a Tayana primero, también está... Él no terminó, en lo que vos citabas hoy en la conversación del reportaje, no terminó de desmentirlo, no tiene por qué tampoco. Dijo que en todo caso queda supeditada a la conducción a la jefatura de Cristina, o sea, a la lapicera de Cristina. Si bueno, va a ser o no va a ser candidato. Hoy, en las últimas horas, en realidad, varios intendentes proponiendo su candidatura. Esta foto es de hoy, porque está el micrófono de la 530. Vamos a escuchar algún tramo de lo que dijo Máximo Kirchner, una entrevista muy interesante con Roberto Caballero, hoy temprano a la mañana. Yo digo que uno cuando imagina una estrategia electoral, por ejemplo, que es, digamos, el tránsito de donde vas a explicarle a tu sociedad qué querés hacer, tiene que imaginar también que puede perder. O sea, vos tenés que tener una cabeza preparada para saber que la sociedad puede acompañarte o no. Lo que no nos puede pasar es que andemos cambiando de gente o candidatos y se derrumba todo porque no se ganó, porque era solo ganar. Cuando a vos te convoca solo ganar, la consolidación de un proyecto político es muy compleja, porque como te convocó solo a ganar y no se logró el objetivo primario, que era ganar, fin. Ahora, cuando vos planteas esto, dicen no, y empiezan, viste, con todas discusiones, digamos, que he visto a algunos, digamos, pasar desde la dureza ideológica a una fragilidad pragmática enorme, y mucho más aún cuando venimos en un proceso que estamos tratando de encauzar, político,
que creo que tenemos que seguir trabajándolo, y tampoco uno quiere ser nadie que se entrometa en los planes de nadie, digamos. Hoy la mayor responsabilidad, digamos, la lleva adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si Cristina me salgo de acá y me dice, mira, no importa, pase lo que pase, hay que ir. No, lo que pase después, bueno, ya cambia y también se discute con todo el espacio político. Bien, Máximo Kirchner con Roberto Caballero. Me parece interesante lo que plantea Máximo Kirchner. Después alguien podrá decir, bueno, si ese fue el comportamiento, incluso de esa fuerza política en otro momento, pero lo que dice es necesaria una definición ideológica, programática, bien concreta, que se sostenga en el tiempo y que eventualmente pueda llegar a un escenario de una derrota electoral, pero que eso no la modifique, porque si vas bandeándote entre definiciones fuertes ideológicas, creo que dice fortaleza ideológica y pragmatismo frágil o algo por el estilo, esa construcción siempre empieza de cero. Me parece interesante, insisto, no digo que sea lo que profesan cada uno de los integrantes de lo que hoy es Fuerza Patria, pero creo que es un debate interesante eventualmente yo creo, cortito, creo que ya es tiempo, no lo digo solamente sobre Máximo Kirchner, sino sobre quien quieras. Sobre Máximo Kirchner, sobre Axel Kicillof, sobre Juan Manuel Ortubey, sobre la propia Cristina bueno, ahora decime qué. Estoy de acuerdo, decime qué. ¿Qué? Arranquemos. O sea, ¿Arranca? ¿Cuál es la definición? ¿Arranca? O sea, vamos a hablar de déficit fiscal, ok. Inversión. No, hay un tema que es la madre de todos los temas, que es la deuda con el fondo. Depende, o por ahí yo puedo decir que es el ingreso, que en realidad está relacionado, pero yo puedo decir políticamente que tal vez convenga y sea útil hablar del tema de levantar los ingresos de jubilados y trabajadores. Por supuesto está relacionado. Tenés que, de alguna manera, tenés que resolver hablarle a la gente de las necesidades. No sé por dónde empezar, a eso es discutible. Está bien, vos estás hablando de campaña, de mensaje de campaña. No estoy hablando de dónde se pone el acento político. Alguna vez Felipe Solá me explicó, y creo que lo explicó en público también, que cuando una política dice prioridades, no son 10. Es una. Bueno, ¿cuál es tu prioridad? ¿Levantar el ingreso? Levantar el ingreso. Y después viene el otro. Entiendo después el punto. viene el cómo. Ahora, si vos no tenés resuelto, pero ese es el cómo. Me remito al... Está bien. Es un cómo y es un qué. No sé. Bueno, para discusión... Máximo Kirchner fue un qué. Bueno, para mí no. Es una discusión interesante, pero yo obviamente a mí no me eligió nadie. ¿Pero hay alguna manera de pensar un proyecto de país inclusivo sin tomar una definición respecto a veces con el Fondo Monetario? No, exactamente. Por eso estoy diciendo que es el cómo. No digo que haya que evitarlo. Digo, ¿cuál es el centro? Para mí es el tema de los ingresos, pero volvemos de los trabajadores, básicamente. Está bien lo que decís, pero esto comparto lo que decís, porque volvemos al viejo tema. ¿De qué le hablamos a la gente? ¿De sus necesidades, de lo que le pasa cuando va al supermercado y no tiene guita? ¿O le hablamos de la deuda del Fondo Monetario? Dejame de echar las pelotas con el Fondo Monetario. Pero yo insisto... Después sí, eso tiene un correlato. No es una discusión mía con Máximo, lo digo sobre cualquiera. Para mí yo traje el tema de... No, pero después sí tiene un correlato. Para mí llegó el momento de decir, bueno, ok, ¿estamos de acuerdo que hay que hacer propuestas programáticas? Bueno, a ver, ¿arrancamos? Sí, porque viene siendo Cristina libre, ¿no? El lema de campaña hasta ahora. No, el freno a Milei. No, en campaña hay más cosas, el freno a Milei, digo, hay varias cosas. Pero es verdad que no hay, están poniendo en el centro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Exacto. Yo los entiendo, pero me remito a lo que pasó en el punto de quiebre del gobierno de Alberto Fernández y la relación con Cristina y el planteo que hizo Máximo Kirchner respecto de pero ¿sabés por qué fue eso? Del Fondo Monetario. Porque no hubo ninguna discusión previa antes de asumir el gobierno, cosa que yo no creía cuando yo suponía eso, estuve mucho tiempo fuera y dentro del gobierno, yo participé dentro de ese gobierno, en la Cancillería, fuera y dentro del gobierno, averiguando, porque yo parto siempre de la base de que soy un idiota. Entonces yo soy un idiota que obviamente no sé eso. Y me puse a averiguar, que por supuesto que tuvo que haber habido un acuerdo sobre cuáles iban a ser los criterios de discusión con el fondo, no hubo. Bueno, entonces, de cara a la sociedad, el qué, el aumento de los ingresos. Ahora, internamente, es una fuerza política que tiene que resolver qué hacer con el Fondo Monetario en el momento que y de cara a la sociedad también. Yo estoy hablando de prioridades, no estoy hablando de descartar cosas, ojo. No, porque si no es una tontería lo que estoy diciendo. Bien. No, claro, tiene un correlato. Por supuesto. Bueno, claro. Yo insisto, si estas definiciones que hacen los dirigentes públicamente nos invitan a estas discusiones, me parece que son mucho más interesantes que las que se han visto hasta acá. Podría decir, no es esto lo que se discutió en cierre de lista de la provincia de Buenos Aires. No precisamente.
Nos vamos a ir a una tanda. Antes recuerden que cada día vamos a compartir las ofertas bomba del nuevo marketplace de Ribeiro. Y en este caso, y en el mes de la niñez, Mariano, para vos, en Ribeiro cumplimos sueños sobre ruedas. Llévate la bici Top Mega Speedmike R16 con un 19% off. Antes 269.999 pesos, ahora solamente 219.999. Y lo mejor, pagala en 6 cuotas sin interés de 36.666 pesos. Además, el envío es gratis con reintegro. Entrá a ribeiro.com.ar, llévatela ya mismo. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar resumimos con Irina Hauser un dolor de cabeza para el gobierno que no para de crecer. Estamos hablando de la criptolibra. Tendremos historia y vamos a resumir un poco la escena con Irina Hauser de los cuentos de la cripto después de la tanda. María
Vienen siendo días muy difíciles para el gobierno, sobre todo para el presidente de la Nación y las personas con las cuales, según se está investigando, urdieron la trama de la criptomoneda Libra. Por eso, cuentos de la cripto, y vamos a tratar de resumir cuáles son los puntos de mayor atención de lo que se sabe y de lo que empezó a ocurrir en los últimos días, porque da la sensación que se empiezan a unir los puntos con líneas que van terminando de armar una escena que está muy a la vista, más allá de lo que esté pasando con la causa judicial en la Argentina. ¿Te parece, Iri? Arrancamos. Arranquemos. Si Arranquemos querés. con los momentos y con los personajes. Dale. Hayden Davis. ¿Se acuerdan? Hayden Davis es este empresario estadounidense, joven, 28 años, que es el creador de Libra, el que llega a Javier Milei a través de estos dos amigos, Crypto Bros, que están en la foto, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, que son amigos de Javier Milei, y con quienes además Javier Milei trabajó. Hayden Davis estuvo en la Argentina el año pasado 6 veces, solamente en el 2024. Y en 4 de esas ocasiones, por lo menos en 3 estuvo en la Casa Rosada. En julio, en octubre y en noviembre. Y en enero. En octubre en realidad fue el famoso Tech Forum que organizaron estos dos personajes, que fue un evento, el evento donde justamente se trataba de introducir a Milei, a gente de los negocios cripto, blockchain y de la inteligencia artificial. Bueno, ahí estuvo Julian P. también, de quien vamos a hablar, que no se llama Julian P. y que nos llevó a hablar de este tema esta semana. El 30 de... es el 30 del 1 en realidad, el 30 de enero. El 30 de enero ocurre esta reunión donde Javier Milei termina posteando una foto con Hayden Davis y es una fecha muy importante porque es 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda Libra, de la que se va a ocupar el propio Milei. En esa reunión, además, en la Casa Rosada, y acordate que todas estas reuniones en general las habilitaba Karina Milei. Ella era como la vía de acceso. Bueno, participaron también los Crypto Bros, Novelli y Terrones Godoy, pero hubo alguien que llegó con ellos. José Luis Espert, que yo creo que a la larga se sabrá si es o no un personaje de reparto, pero yo creo que algo en todo esto, algún papel tuvo José Luis Espert. Que estuvo activo también esa misma noche del 14 de febrero en redes. Estuvo, primero retuiteó. Retuiteando y después también dando explicaciones hasta el otro día, hasta durante el mismo sábado. Exactamente, si no y con posterioridad le hackearon la cuenta. Claro. Bueno, esas son algunas preguntas que quedaron alrededor de la presencia de José Luis Espert y su papel en el caso Libra. Esto es muy importante. Esta es la fecha de la que estábamos hablando, de la foto de Milei con Hayden Davis. 30 de enero, Hayden Davis está en la Casa Rosada, se saca una foto con Milei. Milei dice, me reuní con esta persona, estamos hablando de cosas para... tokenizar la Argentina, Sí, etcétera. no lo dice en esos términos. Es bastante discreto el posteo que hizo, pero daba a entender que estaban planeando algo, ¿no? ¿Por qué digo que esto es clave? Vamos a hablar de transferencias de millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Son transferencias que se le adjudican a este personaje, a Hayden Davis, y que según detectó un ingeniero que viene siguiendo muy de cerca este tema, que se llama Fernando Molina, y acá hago un breve paréntesis, no fue el Poder Judicial, fue el ingeniero Fernando Molina. Él detectó, tratando de reconstruir lo que, bueno, lo que se llama la blockchain, ¿no? ¿Qué pasó en todas esas cadenas de posibles transferencias y flujos de fondos cripto? Estamos hablando de billeteras, de billeteras virtuales y de cuentas que están en bancos virtuales, que se llaman exchange. Bueno, el 30 de enero estaba este muchacho en la Argentina y se junta con Javier Milei cerca de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde hace una transferencia de $500,000. ¿A las 2 de la tarde? Sí. ¿O 4 horas después, dice? Espera, no, esta es otra. Yo te estoy hablando de una que... ¿Anterior a esta? Anterior. Que se hace desde una billetera vinculada a Hayden Davis. Sí. La que estamos viendo acá se hace desde una cuenta de Hayden Davis. En el momento de la reunión hay una transferencia. Sí, y esta es 4 horas después. $500,000 más. Ese mismo día. De una billetera
propia a uno de un tercero. ¿A quién le mandó plata Hayden Davis ese día tan importante? Es una pregunta que, bueno, esperamos que responda a la investigación judicial en algún momento. El 3 de febrero... ¿Que tomó alguna decisión esta semana, Tayano, tratando de entender el recorrido de esta plata? Bueno, para reconstruir, para buscar la trazabilidad de ese dinero, justamente lo que hizo fue pedirle información a estos bancos virtuales que te estoy mencionando, que aparecen en esa cadena de transferencias, porque estos exchange en general tienen la información sobre las personas que operan, o deberían tenerla y deberían darla con una orden judicial. El 3 de febrero, o sea, 4 días después, fíjate lo que manda Hayden Davis también a una cuenta de un tercero, casi $2 millones en cripto. Pero el dólar cripto es equivalente al dólar. Son dólares. ¿Y qué pasa el 3 de febrero? ¿Por qué es un día importante? Porque al día siguiente, uno de los amigos de Milei, Novelli, abre las famosas cajas de seguridad en el Banco Galicia y lleva al día siguiente, el 4 de febrero. El 4 de febrero. Otra fecha clave, 13 de febrero. Otra transferencia de Hayden Davis, también de su billetera. Este es el día anterior a la publicación de Ese es el día anterior al lanzamiento de Libra, a la publicación de Milei, del posteo donde dice: la Argentina crece, invita a comprar la criptomoneda Libra. Dice que además va a servir para fondear a pequeñas empresas. Pone una copia del contrato para comprar Libra y además pone una dirección que es Viva la Libertad Project, que después te voy a contar qué es. El día anterior al lanzamiento de Libra, Hayden Davis transfiere a una billetera, a una cuenta de un tercero que no sabemos quién es, $1.275.000. Puede significar algo, no. Lo que es cierto es que la coincidencia de reuniones y de hechos vinculados a la criptolibra con estas transferencias valen la pena ser investigadas. Este es el punto. Está claro que Hayden Davis en esos días se estaba ocupando de esto. Claro. Se estaba ocupando del lanzamiento de Libra y de un propósito más grande que tenía él y que era lo que le estaba tratando de vender al gobierno argentino, que era esto de tokenizar la economía y eventualmente instalar acá un banco cripto. Bien. Vamos a ver qué más material traemos para ir resumiendo un poco la escena. Bueno, lo que decía Irina, las cajas de Novelli. Bueno. Vean la fecha. El 3 de febrero acabamos de ver que hizo una transferencia millonaria Hayden Davis, y el 4, Novelli abre estas dos cajas de seguridad en el Banco Galicia con la madre y con la hermana, imágenes que nos trajo Irina Hauser en su momento, tanto cuando las abren como cuando las vaciaron. Ya vamos acá llevaron 2 mochilas y un bolso que entraron llenos y salieron vacíos. Ahí están entrando con la caja a la zona donde ya no se ve nada. Es la bóveda donde están los cofres y lo que vemos que agarran son los cofres donde van a meter cosas. El 17 de febrero, que es después que estalla todo, que se arma el escándalo. Todo esto se convierte en un escándalo. Primer día hábil después del lanzamiento de Libra. Lunes, claro. Un lunes, porque el 14 día los enamorados, y cuando Milei lanza el tuit, era viernes, a las 7 de la tarde y 1 minuto. Después, cerca de la medianoche, borra el tuit Milei. Que eso, bueno, es algo que le reprocha más adelante Hayden Davis. Este es el tuit, ¿no? El que estábamos hablando. Ahí está, la Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Acá pone el link, vivalalibertadproject.com, y el contrato para comprar Libra. ¿Por qué me detuve cuando dije proyecto privado? Porque Milei cree que con eso se está despegando de algo. Pero ¿por qué un presidente desde la cuenta que tiene como presidente publicita un negocio privado? Bueno, y además dando la vía de ingreso inmediata a la compra de la moneda. Bueno, hay quienes dicen, es más, esta semana lo dijo un constitucionalista, Andrés Gil Domínguez. Hay quienes dicen, como él, que eso ya de por sí configura un delito.
esto, aunque no fuera una estafa libre, esto mismo. Fíjate qué interesante lo que dijo Gil Domínguez. Privado. Dice, si a Cristina la condenaron con prueba indiciaria, esto que es una prueba directa, ¿no significa nada? ¿No significa un llamado de indagatoria? Bueno, breve. Acá es donde aparece Javier Milei diciendo, yo no promoví, yo difundí. Lo hacía de esta manera, miren. Se estaba generando ruido, ante la duda, me corro. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, hay que, digamos, o sea, justamente, si hay duda, digamos, entonces me tengo que correr. Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Saben qué estaba pensando mientras veía la entrevista? Mírense, en vez de Vial era el periodista de Al Jazeera, que entrevistó a Mondino. Preguntaba bien. Excelente, una clase de periodismo, de pregunta y repregunta. Bueno, esta es la entrevista en la que cuando le empiezan a preguntar Jonathan Viale respecto de cómo iba a defenderse, etcétera, etcétera, aparece el nombre de Cuño Libarona, ministro de Justicia, y se tira sobre la granada Santiago Caputo, recuerden. Como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Martín Fierro, labor periodística. Toda una escena. ¿A Caputo se lo dieron? Muy llamativa, es probable. Pero el propio presidente Javier Milei, además, diciendo algo que después también incluso aparece la confirmación de que la tilde gris que ofrece X, en realidad, es un reconocimiento de que es una cuenta presidencial. Si vos entrás a la cuenta y cliqueás ahí, dice que es una cuenta gubernamental. Bien. Es un disparate igual ese argumento, pero aunque sea un disparate, la Oficina Anticorrupción lo utilizó para cerrar la investigación que promovió el presidente diciendo que quería esa buscar... sí la promovió. Esa sí la promovió. Que quería buscar la verdad. No infringió ninguna regla ética porque estaba tuiteando fuera de horario, ¿no? Y también creó, no te olvides, y esto por eso es importante también lo de Cuño Libarona, porque no es solamente Cuño Libarona me va a defender, sí, Cuño Libarona lo defendió, no solo por lo de la Oficina Anticorrupción, porque creó una unidad de tareas de investigación, una UTI, que después hizo un informe que nunca mostró, que servía para filtrar la información que le mandaban al fiscal Eduardo Tayano. Y el último de los elementos de esta semana, insisto, estamos repasando todo porque es un momento que ofrece muchas oportunidades de unir los vínculos, de unir los puntos de las cosas que van saliendo a la luz y que está todo muy encima, muy arriba de la mesa. Y sobre todo lo que mencionó Irina, muchas de estas cosas la hicieron tuiteros googleando, no el Poder Judicial. Tuiteros googleando. Encontraron, entre otras cosas, por ejemplo, la verdadera identidad de este hombre. ¿Quién es Julián P? Claro, ¿quién es en realidad y por qué es un problema su presencia con Milei, Irina? Bueno, este hombre se presentó y se registró con el nombre Julián P. en una reunión que tuvo con Javier Milei en el Hotel Libertador en el contexto del Tech Forum. Y en ese contexto en que además no está claro cómo se gestionaban las entrevistas con Javier Milei, porque hubo empresarios que después salieron a decir que les pedían dinero. Bueno, y que la recaudadora era
Karina Milei. Es más, Hayden Davis también dice en un momento, poniéndole plata a la hermana, tengo control sobre el presidente. Esos son, aparecen unos chats que se filtran de él. No tenemos acá el nombre verdadero, o sí lo tenemos en breve. Acá está, mira. Como vos decías recién, programadores, especialistas y tuiteros se dedicaron a rastrear cómo se llama este hombre. ¿Por qué? Porque la Dirección de Migraciones ya le había dicho hace un montón, le había dicho hace un montón al fiscal Eduardo Tayano que no había nadie que hubiera entrado al país con ese nombre. Y Tayano, en vez de ponerse a buscar también en todo lo que en todo el material que se produjo esos días, le pide a Interpol Singapur que le diga quién es. Sí. Interpol Singapur le contestó esta semana que no hay nadie con ese nombre. No existe. Mientras tanto, bueno, entre ellos Maximiliano Firma y Javier Esmaldone descubren que este es el verdadero nombre, que no es, para mí es impronunciable, pero que se llama P, que tiene P entre la denominación. Nos queda un minuto, Iri, y la semana que viene seguramente vamos a seguir avanzando sobre esto. Acá hay dos preguntas. ¿Qué rol cumplió y de qué manera una persona que tenía una identificación falsa se pudo reunir con el presidente de la Nación? Se pudo reunir. Registraron ese nombre en lo que se llama el registro de audiencias del Ministerio del Interior. Está el nombre Julián P. Un documento de identidad falso. O sea, un nombre trucho, pongamos que era un seudónimo. Pero un documento de identidad falso. Esta persona llega al presidente, se reúne con él. ¿Qué papel tiene? Si querés, la semana que viene lo vamos a ver porque aunque vos no lo creas, en un comienzo el gobierno le quiso dar una trascendencia a este hombre mucho más grande que la de Hayden Davis. Según Migraciones, él entró una sola vez a la Argentina y fue cuando vino al Tech Forum. Al encuentro con Milei. Pero Hayden Davis ya te mostramos al principio que hizo muchos viajes a la Argentina. En uno de ellos recorrió a la Argentina, se fue a Paraguay y volvió. En Paraguay hay Banco Cripto. Y lo último que te quiero decir de todo esto, que para mí me parece relevante y que creo que es lo que es el dolor de cabeza que tiene el gobierno y también todo este ruido que hacen con todo tipo de discursos, buscan tapar esto. Pero nosotros lo que estamos viendo en toda esta línea de tiempo es que acá se cocinó algo. Acá se planificó algo. El presidente dijo en un tuit: no estoy interiorizado, pero estaba clarísimo, después de todas estas reuniones y Church Forum y cantidad de empresarios que conoció a través de sus amigos, que estaba más que interiorizado. Es más, había trabajado con ellos. Gracias, Siri. Bueno, muy bueno cerrar la semana con este resumen, porque la semana que viene seguramente habrá más novedades de este caso, que lo tienen un problema muy serio al presidente de la Nación, más allá, por supuesto, del propio andar de la economía y todas las cosas que han pasado esta semana en la política y efectivamente en la calle, en la vida de la gente. Nos vamos. Cerramos la semana en QR. El lunes la seguimos a las 10 de la noche aquí por Bravo TV. Gran abrazo.